Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Impulso Positivo. En este momento y en este episodio vamos a estar hablando de un tema fundamental que es la resiliencia. La resiliencia como una herramienta básica para adaptarnos ante cambios drásticos, para adaptarnos a una nueva realidad, que mejor que estos momentos que todas las personas necesitamos recursos y sobre todo aplicabilidad inmediata en nuestra vida para poder salir adelante con los cambios que nos enfrenta el entorno actual. Pues de eso y más vamos a hablar el día de hoy con un invitadazo de honor. Ahorita mismo se lo presento, pero antes vamos a dar la introducción y el inicio a Impulso Positivo. Pues muy bien, les presento a mi querido amigo y a una persona que admiro mucho, Jesús Gallego, y les platico un poquito de Jesús. Él es conferencista y consultor. Él es director y socio de Capital Emocional. Es una consultoría pues, que se ha posicionado aquí en México y en España, también a nivel internacional de manera importante. Jesús ha estado como profesor visitante de diversas escuelas de negocio en España y Latinoamérica. Está certificado por el Consortium for Research on Emotional Intelligence, es decir, en temas de inteligencia emocional. Jesús se ha formado con los mejores y no nada más ha formado con ellos, sino que hoy en día propone herramientas que hacen más robusto esta disciplina y esta línea de desarrollo personal, desarrollo humano, aplicado a las personas y a las empresas, que es de primer nivel. Él se ha formado con Joseph O'Connor. Pueden buscar de lo que estamos hablando, de la programación neurolingüística, etcétera. Así que, pues, así como tal, amigo mío, mi querido Jesús, bienvenido a otro episodio de Impulso Positivo. Gracias por aceptar la invitación. Un gustazo, Sergio. Muchísimas gracias por contar conmigo. Muchísimas gracias por abrir este espacio, también a este tema que me parece efectivamente, como decías al principio, absolutamente vital, fundamental en estos días y en esta situación que estamos viviendo de adversidad, pues realmente complicada para muchos, algunos muy complicada. Y sí creo que es pues más que importante abordar este tema y poder charlar sobre ello, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación y es un gustazo siempre trabajar con alguien tan profesional como tú, Sergio. No, igualmente, mi querido Jesús, y sobre todo porque, como platicábamos, las personas que ven estos episodios, que siguen este tipo de contenido, mi gente, y yo sé que también que tu gente es así, pues son personas que buscan siempre desarrollarse, crecer, aprender nuevas herramientas. Y para mí es un gusto que nos traigas sobre la mesa un modelo que tú has estado manejando ya por mucho tiempo, pero que hoy se ha ocupado más que nunca, ¿no? Has estado, si no me equivoco, pues en varias organizaciones hablando del tema con diferentes personas y líderes, que son 4 puntos los que nos va a compartir Jesús en tema de cómo ser más resilientes. Pero me gustaría hacerte una pregunta primero. La resiliencia, ¿qué es la resiliencia? ¿Por qué alguien tendría que ser resiliente? ¿Por qué hoy más que nunca es importante ser resiliente? Si nos puedes dar como un contexto, estaría increíble. Seguro, seguro. Y además creo que sí es importante porque a veces algunos términos, y quiero explicar algunas diferencias también, se malinterpretan o se ha llegado a confundir, ¿no? Vamos a ver, la resiliencia es la capacidad de salir fortalecidos frente a la adversidad y generar crecimiento. Y esto me parece importante, ¿no? La palabra resiliencia viene del latín y cuando lo aplica el mundo de la física tiene que ver con ese proceso en el cual los materiales, frente a los impactos, no se deforman, vuelven a su estado original, ¿no? Pero cuando entramos en el mundo de la psicología, no solo es volver al estado original, es decir, como estábamos antes, porque el ser humano es muy difícil que vuelva al estado original cuando hay un cambio. Correcto. Entonces, va a haber un proceso de transformación y en ese proceso de transformación lo que aporta la resiliencia es crecimiento. Y en ese sentido creo que me gustaría hacer como 3 rápidas apreciaciones. La primera es, no todos vamos a salir fortalecidos de esta situación y me parece que es muy importante. En muchos talleres, cuando trabajo el tema o cuando trabajo algunos temas relativos al crecimiento humano, pongo algunos ejemplos de personas resilientes, personas que de verdad han crecido ante las adversidades, ante las dificultades,
Y a veces escucho el comentario, es de, bueno, es que realmente todos nos crecemos ante las dificultades. No es cierto. Nos crecemos ante las dificultades cuando antes, previamente, hemos trabajado sobre otras dificultades, cuando tenemos un hábito de trabajar interiormente frente a las dificultades y cuando somos capaces de generar pues nuevas posibilidades ante lo que nos viene. Entonces, no es cierto que todos vayamos a salir fortalecidos y por eso necesitamos de la resiliencia, para así salir fortalecidos, ¿no? Hay otra cuestión que me parece muy importante tratar y es la diferencia entre resiliencia y resistencia. Y aquí también nos van a dar luces para encontrar también algunas estrategias, como vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de resistencia, en la mayor parte de las ocasiones estamos hablando de fuerza de voluntad. Es decir, tenemos que hacer el esfuerzo suficiente para mantenernos en la situación, ¿no? Por una parte, no hay crecimiento, como hablamos antes, pero por otra parte, a donde estamos acudiendo básicamente es a nuestra fuerza de voluntad. ¿Cuál es el problema de acudir a la fuerza de voluntad? Pues que se agota. Correcto. La fuerza de voluntad es como un músculo. Entonces, igual que tú y yo, pues podemos ir al gym, ¿verdad? Y muscularnos y cuanto más vamos, cuanto más deporte hacemos, cualquiera que hagamos deporte, cualquiera de los deportes que estemos haciendo, pues vamos ganando en virtuosismo en ese deporte, ¿cierto? Eso sucede lo mismo con la fuerza de voluntad. Pero hay un momento en que se agota, se nos agotan las energías, se agota esa fuerza de voluntad. Entonces, ya nuestra resistencia va a ser mucho menor. ¿Qué sucede con la resiliencia? Que no se apalanca solo en la fuerza de voluntad, se apalanca en estrategias que tienen que ver también, como vamos a ver, con estrategias emocionales, que cuando la fuerza de voluntad se ha agotado podemos tirar de otros recursos y eso me parece muy, muy importante. Y por otra parte, fíjense, y ahora vamos a hablar también de ello, pero frente a la resistencia, la resiliencia necesita de la generación de esperanza. En la resistencia estamos resistiendo en el presente, mientras que en la resiliencia estamos mirando hacia el futuro y hacia un futuro mejor y más positivo de lo que hoy probablemente encontremos. Y eso es nuestra esperanza. Es decir, la esperanza al final es ese estado emocional positivo que nos conecta con un futuro mejor, más deseable. Mientras, como digo, en la resistencia estamos básicamente manteniéndonos en el presente, tratando de manejar la situación pues como buenamente podamos, ¿no? Buenísimo, pues es que yo te lo he dicho desde la primera vez que platicamos tú y yo, dije, Jesús es de mi banda, es como personas que vemos, nos gusta deshebrar como el fondo, o sea, no nos vamos por lo light, y eso que tú traes sobre la mesa sobre resiliencia, en primer lugar, no puedo estar más de acuerdo, para que las personas que lo escuchen de ahora en adelante, yo creo que esa es la invitación, entendamos la resiliencia desde su fondo, no porque tengamos que ser los mismos, porque la resiliencia desde su concepto es volver a su estado original desde esta disciplina, pero desde el comportamiento humano es, nunca vamos a ser los mismos, el tema es cómo vamos a ser de diferentes, será una mejor o peor versión, primer punto que me quedo de eso, de lo que comentas. Segundo lugar, la parte de la fuerza de voluntad, estoy leyendo un libro que a los que ven, no sé si lo has leído, que se llama La única cosa, él habla sobre el tema de la voluntad también y cómo la energía es algo que se agota, es como si, como tú dices, no es algo que es ilimitado y debemos de saber gestionarlo, pero lo que tú dices, que hay además de la fuerza de voluntad, estrategias, pues eso a mí me abre los ojos, mi Jesus, para decir, pues cuéntanos, ¿no? Que sé que es para dónde vamos, ¿no? Correcto, correcto. Y fíjate, hay una frase que me gustaría leerte. Es uno de los autores para mí favoritos en el tema de resiliencia, es Boris Cyrulnik. Él es una persona que todavía, gracias a Dios, nos acompaña y todavía con una enorme literatura sobre resiliencia, pues podemos encontrar mucha documentación. Y él define, es un neurólogo, psiquiatra y psicoanalista. Vivió, de hecho, parte de sus experiencias en Auschwitz, desgraciadamente, y él nos dice que la resiliencia es el arte de navegar en los torrentes. Dice, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido. Ahí vamos a encontrar alguna clave. Y dice más, la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Y me gustaría contarte, porque efectivamente
He dado varias conferencias, muchas conferencias sobre el tema, pero también he tenido la oportunidad y sigo teniendo la oportunidad de trabajar con clientes, no solo a nivel conferencia, donde pueden haber pues, un público numerosísimo y el nivel de interacción es limitado. Tengo numerosos programas con diversas compañías donde trabajamos el tema de la resiliencia. Entonces ya son grupos más pequeños, donde hay participación, hay ejercicios, hay un compartir sobre cómo estamos viviendo estos momentos. Uh-huh. Y hay gente que tiene ya profundas heridas en el alma, tomando esa frase de Cyril O'Neill, ¿no? Es decir, hay gente que tiene amigos, familiares, gente muy cercana que ha fallecido por este tema del COVID, ¿no? Otros han perdido el empleo. Otros pues están viendo pasar situaciones muy graves alrededor suyo. Y la cuestión es cómo ante esas situaciones podemos seguir prosperando. No solo manteniéndonos, sino prosperando, ¿no? Es decir, al final tiene que ver con un aprendizaje que desde ahí vamos a desarrollar, vamos a apalancarnos en él para poder crecer y por eso desde esta resiliencia necesitamos hacer como énfasis en 3 elementos, digámoslo así, ¿no? Uno es el autoconocimiento. Cuando somos más resilientes, uno de los beneficios es que nuestra propia manera de ver las cosas, de contemplar el mundo y contemplarnos a nosotros mismos, se va a fortalecer, se va a ver fortalecido. Ahí nuestra autoestima se va a fortalecer, por tanto. Por eso ese tema de autoconocimiento importante es, al final, o sea, de verdad, con cuántas fuerzas estamos contando, cuáles son los recursos que estamos poniendo en marcha y cómo podemos generar más, ¿no? Otro tema muy importante va a ser la flexibilidad. Es decir, yo suelo decir y comentar ahora mucho, de hecho me pasó el comentario un amigo, me pareció muy interesante y lo estoy también comentando, es tiempo de palmeras, ¿no? Frente al roble que quiere mantenerse firme, estático, en la misma situación, pero cuando sí viene el huracán se lo lleva de calle, ¿no? La palmera se voltea. Es como el bambú, ¿no? Frente a las circunstancias, no se rompe, no se cruje. Por eso es tiempo de palmeras, es tiempo de esa flexibilidad, que es donde vamos a entrar ahora un poquito más, ¿no? Y por otra parte, es tiempo de ayudar a los demás, es tiempo de compartir, porque vamos a ver que otro de los elementos de la resiliencia precisamente es la conexión con otras personas, ¿no? Curiosamente, desde el punto de vista psicológico, sabemos que muchas veces lo experimentamos, cualquiera que nos esté escuchando seguro que lo ha experimentado muchas veces, ¿no? Tú y yo y cualquiera, digo, estamos muchas veces más dispuestos a apoyar a otra persona que a nosotros mismos. Claro. Y es el momento de generar recursos también para los demás, porque eso también nos va a fortalecer, ¿no? Y eso nos llena de energía, ¿no, Jesús? Al final, cuando ponemos nuestro propósito en servir, siempre hay un nivel de energía que es ilimitado desde mi punto de vista, y bueno, obviamente no es nada más un punto de vista, pero la ciencia, la psicología, la antropología lo ha comprobado. El ser humano embiste todos sus recursos cuando está dirigido hacia el servir, con base en el amor, y el amor está centrado en el otro, ¿cierto? Entonces ahí por eso la explicación de papás que lo dan todo, las mamás, esta entrega total, pues estamos llamados a eso, y en momentos de crisis pues también somos llamados a eso. El tema es que también implica algo de elección, o sea, podemos estar llamados a eso, pero no todo mundo toma el toro por los cuernos, como decimos, ¿no? Entonces, fantástica introducción, mi querido Jesús. Si te parece, entonces podemos empezar a compartir. Son cuatro herramientas, 4 puntos, no sé cómo lo visualizarías tú, que vamos a compartir. ¿Nos das contexto de qué es los 4 puntos que vamos a ver? Seguro. Hablaba antes de agilidad emocional y el contexto tiene que verlo con lo siguiente. Todos estamos viendo un tiempo de incertidumbre. ¿Qué es lo que sucede frente a la incertidumbre? Que en cualquier ser humano provoca una serie de emociones que vamos a llamar no placenteras. Vamos a denominarlas de momento negativas, por eso vamos a después, más al rato quiero decir, vamos a especificar por qué no son negativas, pero normalmente se las conoce así, ¿no? Esas emociones que son a lo mejor el miedo, la ansiedad, el estrés, la preocupación. ¿Y qué es lo que sucede cuando estamos en ese estado emocional? Que tendemos a generar comportamientos más conservadores, es decir, a meternos dentro de nuestra zona de confort. Claro. ¿Qué sucede? Que cuando estamos dentro de la zona de confort, vuelve entonces esa sensación de mayor incertidumbre, porque ahí en la zona de confort no vamos a encontrar esa reinvención, esos nuevos recursos, esas nuevas posibilidades. ¿Por dónde rompemos el círculo? Por esa parte emocional precisamente. Entonces, ahí necesitamos
lo que Susan David denomina agilidad emocional, al final esa flexibilidad emocional, esa capacidad o esa inteligencia emocional, si queremos decirlo en otros términos, para manejarnos desde el punto de vista, como digo, emocional. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas emocionalmente inteligentes? Pues tomo precisamente ese hace, para generar este acrónimo, ¿no? La H de hace es habitar. Habilitarnos para generar entonces esas emociones y darnos permiso para sentir. La A es de aceptar, aceptar las emociones y aceptarlas como compañeras de viaje. La C es de compasión. Entonces vamos a explicar brevemente qué significa esa compasión, pero es una autocompasión con nosotros mismos en primer término. Y la E es expresión. Necesitamos expresarnos emocionalmente para no quedarnos también todo ese estado emocional que puede provocar toda esta situación, esta incertidumbre y todos esos miedos que la acompañan, ¿no? Por tanto, la fórmula ACE, que nos habla de habitar, de aceptar, de esa compasión con nosotros mismos y también con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos, y la E de la expresión emocional, ¿no? Perfecto, pues creo que es una ruta que de entrada hace mucho sentido. Y para las personas que lo están escuchando o viendo, pueden dejar ahorita su comentario, su pregunta, las vamos a leer, las podemos ir leyendo sobre la marcha. Y pues yo no quiero interrumpirte porque vamos muy bien enfilados, mi querido Jesús. Si quieres, comenzamos con el primer concepto del acrónimo ACE, que es la H, ¿verdad? Correcto, la H de habitar las emociones. Habitar. Pues fíjate que cuando hablo de habitar las emociones, lo que estoy hablando es de permitirnos sentir. Okay. Permitirnos sentir. Y es un paso probablemente de los más complicados. ¿Por qué? Pues precisamente por esa distinción que antes hacía sobre cómo hablamos de las emociones y cómo sabemos o no sabemos gestionar esos estados emocionales. Hablamos de emociones positivas y hablamos de emociones negativas. Las emociones positivas pues, son la alegría, la felicidad, la satisfacción, el placer, ¿verdad? Las emociones negativas, por contra, serán las que no generan estados placenteros, más bien lo contrario, el desánimo, el desaliento, la tristeza, el miedo, la ansiedad, etc. ¿Qué sucede con esta distinción? Que cuando hablamos de emociones negativas, inmediatamente nuestra mente va a descartarlas, a eliminarlas, a apartarlas de nosotros. Y esto es un gravísimo error, porque las emociones traen algo consigo mismo, que es información para nosotros. Las emociones son precisamente piezas de información sobre nosotros, sobre nuestros valores, sobre lo que consideramos importante y nos habla sobre nosotros mismos. Por eso no todos sentimos las mismas emociones sobre los mismos acontecimientos. Correcto. Así que es información. En el momento que nos damos permiso para sentir, para habitar esas emociones, para observar, para generar esa mayor conciencia emocional, entonces lo que estamos haciendo es permitirnos observar nuestro mundo interior para luego manejarlo. De alguna manera, déjame que te ponga un ejemplo. Si vamos con nuestro carro manejando y vemos que se enciende el piloto de la gasolina, por ejemplo, pues no se nos ocurriría poner la mano para taparlo y decir, no, yo no quiero quedarme sin gasolina, ¿verdad? Así que pongo la mano, lo detengo. Sería absurdo. Claro. Eso es lo que hacemos muchas veces con las emociones negativas, es decir, las no placenteras, cuando no queremos sentirlas, pero realmente están ahí. Así que habitarlas es efectivamente ser capaz de sentirlas y en el fondo es un concepto que nos va a conectar mucho con los demás, es permitirnos ser vulnerables. Este concepto en nuestra relación con los demás, digo, es muy importante porque en el momento en que nos permitimos ser vulnerables, nos permitimos la ayuda de los demás. No solo hacia nosotros, sino también de nosotros hacia los demás. Nos permitimos también sentir para sentir qué es la tristeza para ayudar a los tristes. Sentir el miedo para ayudar a las personas que sienten miedo. Sentir la ansiedad para que en aquellos momentos que otras personas también estén conectados con la ansiedad, sepamos también cuáles son los recursos para, desde habitar las emociones, poder gestionarlas. Es decir, es la puerta que nos abre el escenario para la gestión emocional. Permitirnos sentir al final es permitirnos ser seres humanos, ¿no? Con sentimientos, con emociones, con penas, con tristezas.
Correcto, o sea, al final es darles el lugar que tienen, que les corresponde, porque no las podemos negar, bueno, se pueden, pero no, al final terminan saliendo por otro lado. Es como, siguiendo tu analogía, se me hace muy, muy interesante, pues podrás tapar o maquillar, pero si no le arreglas lo que tiene que arreglar, va a salir por algún lado o por otro. Y hay una estrategia, un tip muy práctico, pero que es muy poderoso, que simplemente es nombrarla, ¿no? Si me siento así, me siento así. Y ponerlo afuera ya le quita el poder a esa emoción de autocontrolarnos. Cuando uno la nombra, haz cuenta que es de alguna manera como más liberador. Entonces, me encanta esta parte de habitar. Por ahí hay comentarios, Jesús, quiero leértelos. Dice Sandy San Román, ser resiliente, aprender a hacerlo requiere activación de varias áreas cerebrales, mientras que la resistencia es en su mayoría activación de la amígdala, una visión bastante de ciencia, neurocientífica, correcto. Se deposita en la memoria para afrontar amenazas, la supervivencia en un futuro. La resiliencia va más allá, el explorar el fondo de lo que es en realidad el ser humano, que creo que estamos muy alineados, ¿no? Wow, fantástica reflexión, Sandy. Desde luego que por ahí van los tiros, claro que sí. Profundizando correcto. Ahí es exactamente lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Entonces seguimos con el segundo. Ya pasamos a habitar, darle lugar a las emociones. ¿Qué sigue? La segunda sería aceptar. Si bien lo podemos confundir el término aceptar con la primera, porque al final estamos aceptando nuestro mundo emocional cuando estamos hablando de habitar las emociones, aceptar, me estoy refiriendo a aceptar las emociones y los pensamientos adscritos a nuestras emociones como compañeros de viaje, como invitados en una casa. A mí me gusta también trabajar con la metáfora de que nosotros somos pues como el conductor de un autobús, ¿verdad? Que lleva numerosos pasajeros. Y esos pasajeros son las distintas emociones y los distintos pensamientos que estamos teniendo a lo largo del día. Cuando nosotros aceptamos que son esos pensamientos parte de nosotros, pero no somos nosotros, nuevamente nos podemos encontrar con estrategias de gestión. Entonces, esa gestión va a entrar o va a posibilitar un diálogo con nuestras propias emociones, con nuestros propios pensamientos. Y eso es muy importante, porque fíjense que nosotros podemos decidir en un momento determinado que somos miedosos, o que somos personas tristes, o que muy distinto a que sentimos miedo o sentimos ansiedad. Cuando nos identificamos con las emociones de tal manera en que nosotros somos esa emoción, entonces la emoción ha tomado las riendas y su gestión se vuelve muy complicada. Por eso, al final, considerarlas como parte de nosotros y como un personaje, si quieres decirlo así, a veces lo trabajo desde el punto de vista metafórico con personajes, ¿no? O sea, describe tu emoción, cómo es, cómo te está hablando, qué lugar tiene. Ahí introduciríamos un poco de programación neurolingüística. ¿Qué volumen tiene su voz? ¿Cuál es? Etcétera, etcétera. Describes físicamente cómo se escucha, cómo se ve, cómo se siente esa emoción. Lo que estás haciendo es un proceso de traslado, ¿no? De la emoción lejos de ti. Y a partir de ahí, nuevamente, podemos entrar en esa gestión. De hecho, ya lo estamos gestionando. Si el primer elemento tiene que ver con ese etiquetaje del que hablabas tú, Serge, efectivamente, las nombramos y con nombrarlos las definimos y al definirlo las dejamos, efectivamente, las apartamos en ese lugar que nos pueden hacer daño. Al tener o empezar un diálogo con ellas, con esos sentimientos, supone, fíjense, también el primer paso y es aceptar que estén ahí. Habitar el mismo lugar que están habitando ellos. Tengo un diálogo, pero sé que son invitados, no soy el protagonista. Yo soy el que sigo manejando el autobús. Son ellas las que están atrás. Y pueden estar gritando, pueden estar hablándome al oído, pero me están hablando a mí. Yo soy el que tomo las decisiones. Entonces, cuando acepto ese proceso, entonces me puedo comunicar con ellas y las doy permiso para que hablen. Y eso es muy importante. Por eso nos damos permiso para sentir y las aceptamos como compañeros de viaje. Nos estamos también ahora dando permiso para establecer un diálogo con ellas, ¿no? Ese sería el segundo paso. Pues, déjame que te ponga un ejemplo, porque
El otro día me decía una persona, no, yo cuando siento incomodidad, por ejemplo, cuando me siento en dificultades, pues yo me pongo a chambear rápido, pues para que todo ese proceso emocional acabe rápido. Ahí estaríamos deteniendo en el primer estadio, en ese habitar, no nos permitimos habitar, no nos permitimos sentir y elegimos una estrategia de alejamiento. Ujú. Entonces no vamos a poder obtener la información en ese diálogo que estamos hablando ahora de aceptación, de ese diálogo con esas emociones. Al final, en ese diálogo la pregunta es, ¿qué me traes? ¿Qué es importante que me está señalando ahora con esta emoción? Entonces, ahí estaríamos recreando este segundo escenario de la aceptación, ¿no? Wow, pues me tienes en shock, pero creo que es muy ilustrativo la manera en que haces las analogías y me encanta, amigo. Yo te preguntaría con esto, te vamos siguiendo, te voy siguiendo, pero cuando mencionas, tú eres el control, el que maneja el autobús, pero hay que dejar que hablen los pasajeros que no tienen el control. ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica diaria? ¿Qué implica en algo concreto una persona que diga, ok, yo quiero, ya me hiciste ver que ok, debo tomar yo el control y ya me doy cuenta de quiénes son mis acompañantes, mis pasajeros? ¿Qué implica darles voz? O sea, ¿cómo lo llevarían a la práctica? Uh-huh. Se puede hacer de numerosas maneras. Hace unos cuantos años ya estuve en la Universidad de York, en Toronto, en Canadá, trabajando precisamente estos temas con un profesor, el profesor Greenberg. Es muy interesante porque en el ámbito emocional normalmente se trabaja desde la misma perspectiva. Habitualmente digo, es trabajando los pensamientos para trabajar las emociones. Este profesor trabajaba con las emociones para transformar las propias emociones. Por eso me pareció muy diferente su aproximación y quise trabajar con él. Establecer un diálogo con las emociones es algo como lo que sigue. Imagínate que te sientes inquieto por algo, sientes ansiedad por algo. Ponerles un ejemplo. Yo al principio de toda esta situación, llevo aquí 7 años viviendo en México, pues por la manera de hablar se ve claramente que soy español, ¿verdad? Mi familia pues está en España, mis papás están en España. Uh-huh. Yo me preocupé muy seriamente por la situación en España, además, en aquel momento, cuando pues empezó de manera muy grave, yo me preocupé mucho. Entonces, mi proceso de diálogo, en ese diálogo con las emociones, y voy a hacer un inciso para cuando estamos cargados emocionalmente, qué es lo que podemos hacer para establecer ese diálogo, porque a lo mejor si no, no nos va a funcionar. Fue decir, vamos a ver, ¿cuál es la emoción que estoy sintiendo? Voy a evitarla, voy a observar esa emoción. Una vez que observo es inquietud, por ejemplo. Ok, o sea, inquietud, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo a mí de esta situación? ¿Por qué me estás hablando tan alto? Inquietud, ahora mismo yo te observo como un gigante y yo estoy muy chico en esta situación. ¿Por qué me gritas? Y entonces me ponía del lado de inquietud. Y de inquietud, ese monstruo, yo hablaba más fuerte, más alto, y lo que decía es, Jesús, es que la verdad es que tus papás están en un serio peligro. Además, hay una situación, y entonces empezaba a tener este diálogo. Es un diálogo desafiante, porque realmente te estás metiendo en inquietud en este ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Y esa inquietud se empieza a transformar, y esa inquietud se vuelve ansiedad, y esa ansiedad se vuelve un problema todavía más serio, y se hace cada vez más grande, ¿no? Pero esa es una de las maneras de gestión emocional, precisamente. Cuando estás manejando la situación, porque estás en el diálogo, tú estás manteniendo el control en el diálogo. Y eso es la parte importante, porque cambias de un personaje a otro, vuelves a ser tú para decir, oye, inquietud, me está molestando mucho lo que estoy observando, lo que me estás diciendo. Al final llega un proceso de tranquilidad que tiene que ver con ese diálogo que tú has establecido, ¿no? Y digo, hacía ese paréntesis porque sí es importante explicar algo antes. Cuando sí estamos muy cargados emocionalmente, quizá no es fácil tener este diálogo, porque al final tenemos que hacer un split, ¿no? Una rotura de nosotros mismos para tener ese diálogo con nosotros mismos en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Yo recomiendo hacer lo que se está denominando la respiración cuadrada. ¿Qué es la respiración cuadrada? Se conocen los cuerpos de élite
los grandes ejércitos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado normalmente que son formados en esto. Es una respiración que nos conecta, mete mucho más oxígeno en nuestro cuerpo y nos libera emocionalmente de la carga importante que estamos sintiendo. Es hacer una inspiración de 4 segundos, mantener el aire durante otros 4 segundos, hacer otra expiración de 4 segundos y mantenernos con el aire ya expirado durante otros 4 segundos. Por eso se denomina cuadrada, ¿no? Porque al final estás haciendo como un cuadrado de 4 segundos en uno y en otro término. Cuando haces esto 4 o 5 veces, van a encontrar que se va a sentir mucho más relajados. Algún cliente, por ejemplo, me decía, oye, esto lo he hecho, por ejemplo, cuando me he ido con cierta ansiedad o con cierta preocupación a dormir. Es muy aconsejable, por ejemplo, cuando estás en un estado emocional un poquito más cargado con esa ansiedad, antes de dormirte, que siguen tus pensamientos, relájalos y la manera de relajarlos es este tipo de respiración, ¿no? Buenísimo, pues gran forma y gran explicación y sobre todo estrategias, ¿no? Entonces, yo creo que llevamos, la primera parte es reconocer, darles lugar, habitar la emoción. 2, aceptarlas no como las que manejan el camión, sino, es decir, tú estás en control, pero hay que darles el lugar, interactuar con ellas, ponerles nombre, reflexionar, hacer introspección, ser consciente de por qué están ahí, es decir, es como yo lo visualizo siguiendo lo que nos estás compartiendo, es bueno, y preguntarles por qué te subiste al camión, ¿no? O sea, tú no estabas o estás y ahora estás en el del copiloto, ¿no? No estás hasta atrás, ¿por qué? ¿No? Entonces, eso da mucha pauta y mucha guía. Padrísimo, mi querido Jesús. Entonces, pasamos al tercer punto, ¿te parece bien? Perfecto, claro que sí. Venga. El tercero es la compasión y es un punto muy importante. Porque fíjate que en este diálogo que hemos tenido necesitamos sumarle la compasión. La compasión es la capacidad de tratarnos bien a nosotros mismos en primer lugar. Cuando estamos buscando también la resiliencia, exportarla hacia el exterior, hacia los demás, tenemos que encontrar también en nuestra relación compasión hacia ellos. Pero en primer término necesitamos esa autocompasión. ¿Qué sucede en ese tipo de diálogo si no metemos la compasión? Que podemos generar culpabilidades, por ejemplo. Nos podemos sentir culpables de sentirnos de una manera determinada o de tener un pensamiento. Oye, es que ya tendría que parar esto. Y ese diálogo que yo ya estoy teniendo conmigo mismo, tendría que parar. Eso nos está generando una cierta culpabilidad. La compasión es tratarnos, en el fondo, como nos trataría nuestro mejor amigo. ¿Qué nos diría nuestro mejor amigo si viviera esa situación interior que nosotros estamos viviendo? Claro, o sea, párale ya, ¿no? Párale ya. Entonces, es curioso, pero la persona que más influencia tiene en nuestras vidas somos nosotros mismos. Entonces, tenemos que generar ese círculo y ese ciclo de compasión con nosotros mismos para en ese diálogo interno que tenemos ser los primeros que nos apoyemos. Hay gente, escuchaba estos días también, es muy curioso, porque parece hasta contradictorio, que se sentía culpable de sentirse feliz estos días y satisfecho. Igual, o sea, con lo que está cayendo, con lo que está pasando, con lo que la gente está viviendo, yo me siento feliz, no tengo derecho a sentirme feliz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué no? Es más, está buenísimo porque así contagias esa satisfacción a los demás y les puedes encender esa luz que les alumbre hacia esa esperanza, hacia ese optimismo, hacia esa manera de ver las cosas distinto. Entonces, por eso, esa conversación que teníamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, necesitamos añadirle esa compasión para estar siempre de nuestro propio lado. Tenemos derecho a sentir todo lo que sentimos. Otra cosa es actuar con respecto a nuestras emociones, que eso es distinto. Pero esa compasión incluye validar nuestras propias emociones. Tienes derecho a sentirte así. Tienes derecho a sentir miedo, tienes derecho a sentir ansiedad, tienes derecho a sentir preocupación. Esa autoempatía, en el fondo, es lo que luego nos va a ayudar a tener también empatía con los demás. Por eso van a estar muy conectadas la empatía y la autocompasión, porque en el momento que nosotros nos permitimos sentir, también permitimos sentir a los demás. Y ahí, nuevamente, se abre ese círculo de resiliencia hacia los demás, donde podemos ayudarles y podemos apoyarles. Wow, pues yo sí creo que este tema es todo un reto, ¿no? O sea, a lo mejor para los que nos están viendo este episodio, este video en su momento,
hace tanto sentido lo que estamos platicando, lo que nos estás compartiendo. Sin embargo, llevar a cabo todo esto es, o sea, es un proceso, y te lo digo, aquí me pongo mi cachucha de psicólogo, la parte del comportamiento humano. Hay personas que requieren meses, años, a veces toda una vida tan solo para trabajar este tercer punto, que es la autocompasión. Las personas que son muy duras consigo mismas, que los peores jueces son ellos mismos, llegan a ser muy empáticos, muy sensibles con los demás, pero no se permiten a sí mismos fallar, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, quería compartir eso, como también tener expectativas claras a las personas que digan, suena muy lógico, hace sentido, pero también es invitar a las personas que sepan que hay un proceso de por medio, no es como enchilame otra, como decimos aquí en México, ¿no? Ajá. Sí, fíjate que lo que dices es tan importante como entender que la misma resiliencia es un proceso. Igual que el crecimiento humano. No es que yo voy a ser, ya soy buen papá, ¿no? Ah, pues qué bueno que ya la conseguiste, ¿no? No, es que yo ya soy buen líder. Ah, pues fantástico, dime pues cuáles ya fueron tus metas que conseguiste y no puedes conseguir más, ¿no? En ese sentido también tengo que decir que cuando nos enfrentamos, vamos a ver, cuando empecé a trabajar el tema de inteligencia emocional, uno de los comentarios más habituales de la gente era, Jesús, esto nos lo deberían enseñar en nuestras escuelas. Y estoy, claro. lo comparto 100%, porque cuando ya de adultos nos enfrentamos a estos temas, no sabemos. Y cuando no sabemos nos da miedo y cuando nos da miedo nos apartamos. Entonces, puede parecer a veces complicado y dices, ¿y cómo? Empieza. Es como el primer día que a lo mejor pues empezaste a manejar y dijiste, pues, no, o sea, me voy a chocar, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? ¿No? O sea, los primeros pasos son los más complicados. Pero una vez que se empiezan a dar y empiezas a encontrar que las herramientas tienen sentido y te ayudan, se empieza a generar ese círculo virtuoso donde tú ya te has metido y dices, ok, pues sí, es verdad. Y también yo diría un consejo muy práctico, ¿no? No pretendamos ahora ser las personas más resilientes o más emocionalmente inteligentes del mundo, diciendo, pues ya tengo la herramienta, ya está. Hay mucha diferencia entre saber y hacer, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay que hacer, hay que experimentar, hay que cometer errores, hay que fracasar, hay que meter la pata y a partir de ahí seguir experimentando, ¿no? Claro, pero tener la pauta, porque podemos empezar una acción en una dirección equivocada y vamos a terminar en un lugar peor a lo mejor que en el que comenzamos. Y esta ruta me parece fenomenal, mi querido Jesús. Entonces, habitar, reconocer, aceptar es darle su lugar, compasión, ser empáticos con nosotros mismos, no ser duros con nosotros mismos, ser los primeros en que cuidemos cómo nos hablamos internamente, explícita o implícitamente. Y viene el cuarto, ¿verdad? Efectivamente. Y el cuarto también es muy importante porque es otra forma de gestión emocional que es expresarnos emocionalmente. Es decir, expresar nuestras emociones y también incluso expresar nuestras necesidades desde nuestras emociones, ¿no? Pero la primera parte, expresarnos emocionalmente, es muy relevante. Es decir, con aquellas personas que tengamos confianza, donde podamos rozar esa vulnerabilidad, donde podamos, en el fondo, ponernos un poco en sus manos, ¿no? Porque vamos a compartir nuestro interior, vamos a dejar algo importante, hablar de cómo nos sentimos. Sacar esa parte interior nuestra y, como digo, sentirnos un poco vulnerables. ¿Cómo vamos a saber que lo estamos haciendo? Precisamente ese es el signo. Cuando nos sentimos vulnerables delante de alguien es que nos estamos expresando emocionalmente. Entonces, esa expresión emocional ya no solo es etiquetar, como decíamos antes, las emociones, las aceptamos, dialogamos. Cuando lo sacamos hacia afuera, pues es muy parecido a cómo aprende una persona. Una persona aprende mucho más cuando cuenta a los demás lo que ha aprendido. Porque en su mente, en su cerebro, empieza a todo darle más sentido. Cuando somos capaces de efectivamente ser capaces, como digo, de expresarnos sobre nuestros aprendizajes, cuando somos capaces de expresarnos sobre nuestras emociones, entonces todo se empieza a acomodar de una manera mucho más satisfactoria. Pero además, esa expresión emocional es volcar hacia afuera, no solo hacia adentro, y es hacia los demás, o como vamos a ver con otra herramienta que es un diario emocional. Y ese volcar hacia afuera es muy importante. Mira, yo recuerdo cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre y Madrid el 11 de marzo, todos los psicólogos se
ponían de acuerdo en una cuestión, ¿no? Cuando trataban a la gente, y es, tienes que sacar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Porque si no lo sacas y te lo quedas dentro, eso se almacenará de tal manera que lo que era agua limpia al principio se va a pudrir. Y ese agua podrida se va a quedar dentro de ti. Por eso cuando lo sacamos es como abrir ese charquito, ¿verdad?, a una laguna donde esa expresión emocional nos pone en contacto ya con una gestión emocional mucho más, digo, satisfactoria, ¿no? Expresarnos, entonces, ya es una fórmula de gestión emocional. Nuevamente, es importante tener a la persona adecuada enfrente. No es con cualquiera, evidentemente, porque muchas veces dices a la gente, claro, es que no, me expongo a los demás, ¿qué van a hacer conmigo, no? Pues efectivamente, no nos podemos exponer a cualquier persona. Y la otra cuestión, y otra fórmula, a lo mejor, pues no tenemos ganas, no tenemos fuerzas, ¿no? Es a través de la escritura y a través de las artes. ¿Qué quiero decir con las dos? La escritura, escribir qué es lo que sentimos. A lo mejor no se lo contamos a otra persona, pero sí escribiéndolo nuevamente se está gestionando de una manera distinta, lo estamos expulsando y en esa expulsión estamos encontrando esa gestión emocional. Escribe cómo te sientes. Verás que es liberador, ¿no? De hecho, se han hecho pruebas y durante 20 días a las personas que estaban expulsando eso emocionalmente a través de la escritura, su liberación emocional era mucho mayor que simplemente los que se decían a sí mismos, yo estoy mejor, ya estoy bien, no pasa nada, ¿no? Porque en el fondo se lo estaban quedando dentro, ¿no? Y cuando digo a través de las artes, estoy hablando también a través del cine, a través de la música, a través de cualquier arte que a nosotros nos conmueva más. Es curioso cómo recuerdo en España había una publicidad, unos comerciales hace unos años, sobre una marca de coches en específico, que decía, bueno, y te regalamos además las 1001 canciones para tus 1001 estados emocionales, ¿no? Decía, entonces te metían ahí no sé cuántas canciones de pues lo que ellos querían, evidentemente, no te iban a preguntar por tus canciones favoritas porque te lo regalaban con el y a mí me venía a la mente cómo muchas veces en algunos estados emocionales nosotros nos ponemos música para hundirnos más en esos estados emocionales. En algún momento es desaconsejable cuando tenemos que salir de ese estado emocional y tenemos que ir a una junta o tenemos que tener una conversación pero en otros momentos no hundirnos, pero sí mantenernos en ese estado emocional. Puede ser muy interesante escuchar música en un momento determinado que a nosotros particularmente nos conecta con algo en particular y sacamos esa emocionalidad. Yo en alguna ocasión incluso he sacado lágrimas a través de música cuando he estado ya hasta arriba, ha habido momentos complicados y me he encerrado, he puesto una música que sé que me lleva a un lugar determinado y cuando ha terminado ese proceso yo me he encontrado mucho más relajado, ha salido todo aquello, ¿no? Claro. Aquí es muy, muy interesante y nos daría para mucho más tiempo hacer la diferencia entre personas más extrovertidas y más introvertidas. Hay gente que necesita sacarlo más con los demás, los extrovertidos, y hay gente que necesita hacer procesos más introspectivos, más interiores, que son los introvertidos, ¿no? Pero ahí lo apunto para que cada uno también se identifique y busque esa expresión emocional más hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Al respecto, dos cosas. Estábamos platicando la otra vez por teléfono, tú me mencionaste incluso un libro, ¿no? Que es El poder de los introvertidos, si no me equivoco. Y creo que sería muy bueno. De hecho, yo lo tengo en mi pendiente de libros. Ahorita traigo ahí 2, 3 en la lista, pero eso es uno de las prioridades porque pues también es una falsa creencia que es los introvertidos es como si no tuvieran herramientas sociales, es simplemente diferente, pero a mí me interesa mucho pues profundizar más en ese tema y seguramente nos da para irnos otra hora, otro rato, pero qué bueno que lo citas, eso en primer lugar. Y en segundo lugar me viene a la mente una película animada que se llama Intensamente, ¿no? O Inside Out en inglés. Y a mí algo que me encantó, obviamente la vi porque pues, me salió la parte humana y clínica y psicológica. Y a ver cómo van a manejar el tema de las emociones, lo cual me pareció muy bien. Pero al final me parece muy rescatable que está la chica, la protagonista, para los que no han visto la película,
tiene un recuerdo que es recurrente, que ella en la película se ve como que está triste, está en un árbol, la escena es como muy azul, melancólica, y es algo que recuerda con tristeza. Y entonces después, ya al final, regresa con sus papás y les dice, es que yo extraño vivir allá porque se habían cambiado de ciudad. Entonces se permite expresar, llora la niña, y entonces a la vez que está recordando eso que es triste, pero al mismo tiempo que los papás están abrazando y conteniendo, se vuelve al mismo tiempo una emoción positiva. Y en la metáfora de las esferitas que van saliendo, antes salían o pura tristeza, o pura alegría, o puro disgusto, o puro miedo. Y ese es el primer momento en donde sale una esfera combinada con una emoción de tristeza con alegría, ¿no? Entonces, que podríamos decir que es un tanto como melancolía, que sería más específicamente el concepto, pero entender que las personas no necesariamente tenemos que decir, estoy súper feliz o estoy triste, es permitirnos como combinar estas partes, y me hace mucho eco esto que comentas, a través de la música, una canción, hacer algo que te conecte, no está mal, o sea, puede ser una canción alegre que te dé gusto, que te recuerde un ser querido, pero al mismo tiempo te permites sacar esa emoción y entonces se vuelve algo reparador, pero quitarnos de la mente o es blanco o es negro, hay un matiz intermedio en el tema emocional, pues muy interesante, que hay que saber, uno, que existe, y dos, pues permitirnos, pues vivirlas, ¿no? No sé si te hace sentido, Jesús. Me hace completamente sentido. Vemos en casa mucho la película porque le encanta a mi hijo. Ya la hemos visto como 20 veces. Y es una película absolutamente sensacional, también para que los niños entiendan esta parte emocional. Claro. Y hasta nosotros lo utilizamos como estrategias, ¿no? Todas las noches, por ejemplo, es un hábito que hemos generado en la familia. Pues justo ahora cuando terminemos esta charla, pues nos vamos a jugar unas cartas con mi hijo, ¿no? Entonces los tres estamos ahí jugando cartas y pasamos un rato. A él le encanta, entonces para él es un momento delicioso, deja todo, el iPad y todo lo que estaba haciendo para jugar, ¿no? Pero es curioso porque pues es muy competitivo. Entonces cuando de repente, y yo pues como no yo, le dejo, ahí va. Es como yo. No le dejo ganar porque efectivamente es como yo. También, sí. Se molesta. Ajá. Y a veces se enoja, ¿no? No, entonces pues no voy a jugar. Entonces, desde el principio estamos utilizando una estrategia de, bueno, Pablete, ¿desde qué emoción vamos a jugar hoy a las cartas? Y como él ha visto mucho la película, pues recuerda perfectamente las emociones. Yo, Pablete, ¿desde qué emoción? Pues desde la alegría. No. Cuando empiezan los enojos, Pablete, acuérdate cómo es la alegría. Y nuevamente volvemos a conectarnos con esa emoción. Entonces, son estrategias, pues a través de, en concreto, esta película que mencionabas, ¿no? Esa película tiene numerosísimos ítems, muchísimas estrategias de gestión emocional, de entender primero cómo es el proceso. Hay algunas cosas que están más, otras a lo mejor menos explicadas, porque evidentemente pues la película es también para lo que es. Pero en este caso específico pues nos ha ayudado, nos sigue ayudando. Y el hecho, por ejemplo, de contemplar cada una de las emociones con un personaje, nos vuelve a esa estrategia ACE que antes comentábamos, ¿no? Habitamos las emociones, pero las identificamos, entonces ya sabemos no solo el nombre, sino el personaje que es, y lo dibujamos, lo ponemos. No decíamos, lo aceptamos y entramos en un diálogo, ¿no? Con el gruñón, o entramos con la persona triste, entramos en ese diálogo. Somos compasivos en ese diálogo también, y por último, pues somos capaces de expresarlo, ¿no? Entonces, oye, pues ¿cómo se expresa la alegría, no? Pues sí, pues venga, vamos a jugar, vamos a pasarlo bien, vamos a divertirnos, ¿no? Y podemos cambiar y gestionar un poco el momento, ¿no? Qué bueno que lo sacas, porque al final normalmente pues son más herramientas y más estrategias, ¿no? No, y que magistralmente lo acabas de embonar perfectamente en lo que estamos platicando, y a manera de resumen me parece pues increíble. Y te digo, yo creo que nos podemos ir 2, 10 horas más, días. Lo bueno es que me siento muy afortunado de tener amigos como tú, Jesús, que sé que estas charlas las hacemos pues cuando nos la pidan, ¿no? Es decir, hasta pagamos por tener estas charlas.
y sé que habrán más, pero bueno, para terminar de abordar este bloque para la gente que ve este episodio, se me ha hecho pues muy, muy completo y creo que nos dejas muchas herramientas. Yo te agradezco por eso. Pero me gustaría, no sé si quieres dejar alguna conclusión final del tema, si quieres, incluso antes de la conclusión, comentar algunos comentarios extra. Dice Jesús, qué bárbaro. Heréndira, qué manera de explicar, wow. Muy relacionado con los conceptos del mindfulness, pues, claro, el ser consciente. Dice, afortunadamente en algunos colegios ya existe la clase de inteligencia emocional, aunque el trabajo se inicia desde casa y desde la gestación. O sea, también estamos en un proceso de sensibilización también en esa área. Qué padre, muchas gracias por sus comentarios. Así que, mi querido Jesús, ¿quieres concluir con alguna reflexión o cómo resumiríamos este tema el día de hoy? Pues yo, fíjate, iría con algo con lo que empecé hablando, que es esta parte de esperanza, ¿no? Esperanza y optimismo. Es decir, necesitamos conectarnos con esa parte de esperanza que todos tenemos. Fíjate, creo que hay una idea que es bien poderosa y es, si la esperanza es observar el futuro como un futuro mejor de lo que hoy estamos encontrando, pues no podemos, o mejor dicho, nuestra manera de abordar el presente va a depender de cómo estemos pensando sobre el futuro. Si yo estoy pensando sobre el futuro de una manera catastrofista, negativa, difícil, entonces hoy va a ser más complicado moverme, dar un paso, porque el paso lo voy a dar hacia el futuro. Por eso hoy necesitamos conectarnos con un futuro mejor, y esa manera de conectarnos con un futuro mejor también es encontrar espacios donde nosotros tengamos posibilidad de cambiar algo. No vamos a cambiar el virus y no vamos a encontrar, a lo mejor, ojalá que algunos de los que nos escuchen pronto, la vacuna, ¿no? Probablemente ninguno de los que estamos aquí, o muy pocos, pues estemos en ese ámbito, pero sí podemos encontrar muchas respuestas en nuestro interior a las situaciones que nosotros y nuestras familias estamos viviendo. Cuando nosotros nos podemos sentir protagonistas ante esa situación de cambiar algo en nosotros y en los demás, en esa ayuda, en ese apoyo, en esa resiliencia compartida, entonces estamos generando nosotros, no solo para nosotros, sino también para los demás, esa visión esperanzadora. Las cosas sí van a ir mejor, pero porque nosotros las vamos a construir para que vayan mejor, ¿no? Entonces, esa actitud protagónica, esa actitud activa, esa actitud no solo de espera, ¿no? La esperanza no es esperar simplemente que sucedan cosas buenas, sino también aportar nuestro granito de arena para construirla, ¿no? Por eso, digo, muchísimas gracias, Sergio, por darme esta oportunidad y poner este granito de arena por todo lo que estás haciendo también, pues ayudándonos con estos videos, con estos mensajes, con estas interacciones, estas conversaciones, pues para tú y los que te estamos apoyando, pues poner ese granito de arena y efectivamente poder ayudarnos y ayudar a los demás a construir ese futuro mejor, ¿no? Padrísimo, pues gracias, mi querido Jesús. Yo me veo como alguien que su chamba es sacarlo lo más que puedo y porque hay mucho que aprovecharte y aprovecharle a las personas que han podido estar en el programa, sobre todo para servir mejor a la gente. Y pues creo que definitivamente hemos cubierto a cabalidad el objetivo contigo y te agradezco mucho por tu tiempo. Y nada, listo para que los demás también puedan descansar, tú puedas descansar. Gracias a quienes se conectaron, gracias por sus comentarios y pues nos vemos en otro episodio de Impulso Positivo. Hasta luego. Seguro. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias.